Le damos la bienvenida entonces a Rosa Bolaños. El INRED ha ya trabajado varios meses dando seguimiento en la comisión respectiva sobre la construcción de esta ley. Bienvenida, Rosa, acá a Wambra Medio Comunitario. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, Guamra Medio es un medio ya conocido en toda la cuestión de este seguimiento de la ley de uso legítimo de la fuerza, así que muchísimas gracias también por permitir el espacio en estos debates, ¿no? Bueno, empecemos un poco cómo está y presta para solventar cualquier duda en cuanto a cómo está el segundo debate. Muchísimas gracias, Rosita. Preguntarte, ahorita estamos en un ambiente de tensión bastante generalizado por los últimos hechos de violencia, asesinatos, robos, además, digamos, las muertes violentas que hemos visto, por ejemplo, en varios medios de comunicación alrededor de lo que tiene que ver con esta llamada guerra entre bandas del narcotráfico. Y en este marco, el presidente de la República, Guillermo Lasso, presenta la ley de uso progresivo de la fuerza. ¿Viene de alguna manera, cómo viene esta ley a responder esas urgencias de necesidad de la violencia? Claro, empezando por tu pregunta, vamos retomando algo que tú mencionas, ¿no? Que es la urgencia y la cuestión de cómo está la alarma social en cuanto a la inseguridad. Entonces, en ese sentido, la función legislativa responde a esta alarma social a través también de la norma, ¿no? Y el Ejecutivo también ejerce una cuestión de presión al ser colegislador, es decir, también al ayudar a construir norma en lo que supuestamente se necesita. Pero ahora examinemos un poco en qué condiciones saldría esta ley. Es decir, sí, el ambiente tiene una cuestión de inseguridad, la parte de violencia y todo el bagaje de la crisis carcelaria. Pero sin embargo, pensemos, esta ley tiene todas las condiciones de un antecedente en el cual se haya evidenciado que exista una política criminal, existe una política de seguridad y, por supuesto, entender que las funciones del Estado, más que todo la cuestión normativa, no está para paliar problemas sociales. En ese sentido, sí, la ley tendría este condicionante de este antecedente de tener o esta cuestión de funcionalidad, pero el momento en que se tiene una cuestión de lo que se llama un fenómeno de orfandad, la ley allí no tendría una cuestión de implementación adecuada con lo que está sucediendo, ¿no? Hay preocupación por parte de diferentes, justamente, organizaciones de derechos humanos, sectores sociales, que en determinado momento tienen la necesidad, agotados los diálogos, las conversaciones, las negociaciones con los poderes que están en la administración de lo público, en generar acciones de resistencia. En la Constitución se encuentra garantizado el derecho a la resistencia, generan acciones de protesta social, pero ¿cómo vendría justamente a incidir esta ley de uso progresivo de la fuerza, el accionar de la fuerza pública frente a estos hechos que no son una casualidad, es un devenir, siempre van a estar presentes ahí en las calles, en cada una de nuestras ciudades? Me refiero a la protesta social. Sí, la parte de las movilizaciones, protesta social y derecho a la resistencia es una de las falencias en cuanto a estructura legislativa de la norma. Es decir, se presenta una cláusula o una norma de tipo abierto que da una cuestión de interpretación bastante amplia y más que todo una parte de dotación de facultades en las que no están delimitadas estas funciones justamente. Es decir, la pregunta vuelve a repetirse, es decir, ¿qué facultades tendría la fuerza pública en el contexto de una movilización social con todo este bagaje que acabo de explicar? Es decir, Uh-huh. una cuestión subjetiva bastante amplia, discrecional en la construcción de la norma y por sobre todo las normas que se conocen como las normas en blanco, es decir, no tienen una remisión adecuada, por ejemplo, entre el Código Orgánico Integral Penal, entre el COESCOP y así sucesivamente. Entonces, y la parte de que más nos alarmó y que también lo alertamos incluso en la primera sesión de nuestra intervención en Comisión General que era para la construcción del primer informe, la sesión 87, fue justamente este grado de discrecionalidad y amplia subjetividad de calificar en la norma el momento en que una movilización es pacífica y luego pasa a ser una movilización violenta, ¿no? Y allí también se desdibujan las funciones que tiene la fuerza pública, es decir, ¿cómo va, cuál es el grado de criterio
objetivo que tendría un miembro de la fuerza pública al calificar este tipo de manifestaciones que tiene la ley, ¿no? Es decir, incluso en un marco conceptual, es decir, en las definiciones que presenta la ley, está la parte de amenaza latente, la cuestión de la movilización violenta, la movilización pacífica, y esto hay que tenerlo claro. Las movilizaciones sociales, el derecho a la protesta y el derecho a la resistencia es una cuestión ontológica, es decir, es una cuestión que existe mucho antes del Estado, y el Estado solo está justamente para que el límite de la fuerza pública tenga esta cuestión de respeto y el equilibrio al cumplimiento de derechos fundamentales, ¿no? No esta parte tan amplia en la discrecionalidad, que es lo que nos preocupa, y que luego en una disposición general se pretende regular mediante reglamento la parte táctica de cómo intervenir en esta cuestión de las movilizaciones sociales. Es decir, ese ya no es el momento legislativo para regular, es una ley orgánica. Recordemos que una ley orgánica tiene una regulación de derechos fundamentales y por sobre todo el funcionamiento de instituciones. Entonces debe estar a la par la forma en cómo la ley debe salir, es decir, debe estar vigente para que incluso se tenga este equilibrio entre el ejercicio de la fuerza por parte de los miembros de la fuerza pública y el límite y por sobre todo el cumplimiento y tutela de derechos fundamentales, ¿no? Algo que también ha llamado la atención de esta ley es unas declaraciones del presidente Guillermo Lasso, donde menciona que su gobierno daría incluso ayuda legal a muchos policías que están, digamos, inmersos en cuestiones judiciales por justamente, yo qué sé, el asesinato de personas en el cumplimiento de su deber, aparentemente. ¿Esto cómo está normado en la ley ahora? Recordemos un poco lo que sucede en los artículos de 16 en adelante y luego casi los últimos capítulos también de la ley, en donde se está regulando esta cuestión de la defensa, ¿no? Es decir, se puede contar con un defensor público e incluso una cuestión de defensa institucional. Pero ahora, ¿cuál es el mensaje de trasfondo de tener esta intervención de un colegislador dentro de la norma del uso progresivo de la fuerza? Es decir, también viene la carga de la independencia judicial, es decir, la intervención del colegislador en la función judicial incluso ya llega a tener un planteamiento de lo mismo que acabé de decir al inicio, es decir, ¿qué sucedería al momento en que un miembro de la fuerza pública cumple con sus funciones? Pero luego viene el cuestionamiento, ¿qué sucedería si un miembro de la fuerza pública se pasa de sus facultades y ya incurre en un delito? Es decir, tiene la total, digamos, intervención del Ejecutivo y luego la total intervención de la función judicial de una forma parcializada. Eso es lo que se podría interpretar, es decir, ¿dónde se encontraría la independencia judicial al momento en que esto sucede? Porque obviamente se rige por los mismos principios, debido proceso, derechos a la defensa y, por supuesto, obtener un juicio justo. Pero el momento en que interviene una esfera politizada como es el Ejecutivo dentro de la función judicial, es allí donde los círculos de impunidad se mantienen y son permanentes. Y es allí donde también el mensaje a la fuerza pública es que los actos que ellos realicen puedan o no puedan ser llevados en un debido proceso, ¿no? Entonces es bastante preocupante esta parte. Hay varios mensajes que nos están llegando a redes sociales que tienen que ver con en qué lugar queda justamente el tema de la capacitación a los integrantes de la fuerza pública, principalmente a la Policía Nacional. Yo complementaría esta pregunta que nos hacen en redes sociales, dado que hay antecedentes en la historia reciente en el Ecuador sobre justamente no seguir los protocolos, el abuso de la fuerza. Hay algunos casos que se han instaurado y también informes internacionales sobre lo que ha pasado. ¿En qué lugar se pone el tema de la capacitación, la formación sobre derechos humanos a los agentes, las agentes de policía? La capacitación en la ley se encuentra dentro de la disposición general, donde se regula ya la parte del reglamento, es decir, la cuestión de cómo debería ser esta cuestión más práctica, ¿no? Y luego en los últimos artículos tenemos la entidad rectora de la capacitación, que justamente vendría a ser Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior. Y allí viene la otra crítica, es decir, ¿quién se va a encargar del seguimiento de la capacitación y quién se va a encargar de la certificación de la capacitación? ¿Serían los mismos miembros de la Fuerza Pública, es decir, Policía Nacional y Fuerzas Armadas?
¿dónde se encuentra una cuestión igual de imparcialidad? Es decir, un ente rector, digamos, externo al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. Se podría tener incluso una cuestión de cooperación con la Comisión Internacional de la Cruz Roja, porque la falencia de la capacitación viene a ser la cuestión táctica de cómo deberían intervenir los miembros de la fuerza pública. Y esto incluso ya viene con el antecedente de la orfandad que sufre la ley, ¿no? Es decir, ¿cuántas horas de certificación deberían tener, digamos, un polígono de tiro? ¿Cuántas horas de capacitación táctica deberían tener en simulaciones de manifestaciones o cualquier otra eventualidad? O qué realizar en estados de excepción y qué no realizar en estados de excepción. Y esto lo recalcamos en el primer debate, es decir, los miembros de la fuerza pública pueden tener todo el bagaje de derechos humanos, todo el marco constitucional en una cuestión teórica, pero revisemos ahora la cuestión práctica, que es lo que en realidad les permitiría actuar en este límite que mencioné al inicio. Entonces, obviamente, la ley está para incluso un segundo debate, pero ahora preocupémonos del grado de inversión y de política pública en una capacitación táctica, en una capacitación teórica, y que eso por sobre todo sea regulado por agentes imparciales que en realidad puedan dar fe o puedan dar un adecuado seguimiento de cómo está esta certificación, de cómo se realizan estas capacitaciones, e incluso una cuestión de cooperación internacional, lo vuelvo a recalcar, en la formación de mallas curriculares de estas capacitaciones, ¿no? Es decir, una cuestión práctica, una cuestión teórica, y luego llevarlo, ¿no? A decir, miren, esta es la forma en que el Estado está cumpliendo, pero sin que esta norma sea una cuestión de que esté dejada en un espacio donde no puede tener una implementación, si es que no existe la debida política pública en seguridad y mucho menos una política criminal que te permita entender todo el contexto de violencia que estamos viviendo el día de hoy. Finalmente, de mi parte, ¿qué esperan desde las organizaciones de derechos humanos? Hemos visto algunos comunicados, la Alianza de Derechos Humanos, el INRED, varios sectores sociales. Hoy en la Asamblea Nacional se esperaría las últimas participaciones de debate y la probable o no aprobación de esta ley. ¿Qué esperan ustedes? Porque se ha levantado un discurso de vamos a entregarle al país una ley para solventar el tema de la inseguridad, los asesinatos, todo lo que está pasando en términos de crisis, de desigualdad en el país. ¿Qué esperarían ustedes hoy de la Asamblea Nacional? En primer lugar, como organización y como ya lo hemos recalcado en varios pronunciamientos, es esta parte de superar la construcción normativa a través de prácticas securitistas y de populismo penal, que es justamente los fenómenos que dan carta blanca al gobierno para en sacrificio de derechos fundamentales. Es decir, una cuestión de una agenda que permite el fin justifica los medios, ¿no? Entonces es una cuestión que no puede pasar en un Estado de derechos y justicia, y por supuesto estar vigilantes a una objeción de inconstitucionalidad o a futuras acciones de inconstitucionalidad, porque justamente es lo que la mayoría de artículos y la mayoría de facultades que venía yo recalcando al inicio, que son estas normas en blanco, no pueden existir y no pueden estar reguladas a un nivel de ley orgánica, justamente por esta cuestión de que se regula una institución y porque también se regula y se pone a la palestra de la agenda legislativa derechos fundamentales, como tú lo has recalcado: derecho a la protesta, derecho a la resistencia y por supuesto la garantía de que se dé en realidad esta cuestión de cómo las organizaciones sociales ejercen los demás derechos vinculados a aquello, ¿no? Entonces, nada, sigue la alarma, sigue la vigilancia constante al legislativo y por supuesto tener acciones futuras dentro de la Corte Constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad, que es lo más inmediato al momento en que una norma no está conforme a la Constitución y, por supuesto, a los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no? Nada más para terminar la entrevista, ¿es verdad, digamos, que las actuales normas, leyes y la misma Constitución impiden que la policía haga su trabajo? Porque mucho se ha dado, digamos, se ha extendido este discurso. Esa es una parte en la cual digamos, el mensaje del gobierno se ha justificado para justamente tener esta agenda securitista, ¿no? Es decir, la policía no puede actuar, los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden actuar, pero allí está donde se recalca esta orfandad de la ley que estamos discutiendo el día de hoy. Es decir,
la ley no debería haber venido en este contexto, ¿no? Sino debería haber venido mucho más atrás. Es decir, igual, revisar cuál es el accionar de las fuerzas públicas, cuál es el accionar de la Policía Nacional, cuál es el accionar de las Fuerzas Armadas, cómo se ha calificado su capacitación, cuál es el nivel de aceptación de estas autoridades en la ciudadanía. Entonces, no es una cuestión de que no puedan o puedan actuar. El uso progresivo de la fuerza tiene que estar acompañado, y lo reitero, de una política de seguridad adecuada, es decir, que permite inversión, capacitación y, por supuesto, que se genere esta certeza de la fuerza pública en intervención de lo que está sucediendo, porque allí es el momento en que esta alarma social se desemboca y la norma tiene una supuesta justificación de legitimidad para solventar problemas sociales. Eso no debería suceder. Si es que tenemos una política criminal acompañada de una adecuada política de seguridad, estos círculos de violencia y de impunidad que suceden al día de hoy no serían cuestionados a nuestros mandatarios, ¿no? Estimada Rosa, te agradecemos por esta conversación. Hoy estaremos en Wambra atentos y atentas de este debate en la Asamblea Nacional y mucho más. Se vienen y se han anunciado diferentes movilizaciones sociales en un contexto justamente de inconformidad, de exigencia de varios sectores. Ya los hemos nombrado: pueblos y nacionalidades, agricultores y agricultoras, campesinos, estudiantes, los y las estudiantes, sobre el acceso a la educación superior de calidad. Los médicos, ¿qué pasará justamente con estas reformas? Nos queda todavía la interrogante. Lo sabremos esta tarde que suceda en la Asamblea. Te agradecemos por tu participación aquí en Entrevistas Wambra. Listo, muchas gracias a ustedes y estamos atentos a lo que sucede el día de hoy y más que todo lo que tú mencionas. ¿Cuál sería la actuación de la fuerza pública en estas futuras movilizaciones? ¿Qué sería lo que nosotros tendríamos que observar y, por supuesto, denunciar como organización civil? Estuvimos con la abogada de INRED, Rosa Bolaños, hablándonos acerca de esta ley de uso progresivo de la fuerza.